Olá, meus queridos, como estão? ¿Están bien? Sean todos bienvenidos a nuestra clase de español. Peguem aí seus livros e vamos a estudiar. Hoy nosotros vamos a conocer un tema muy interesante, que es reglas de acentuación, ¿cierto? Ahora pido que todos ustedes se organicem aí, peguem seus livros de espanhol e abram en la página 62. Que es donde vamos a conocer el tema de nuestra clase, reglas de acentuación, ¿cierto? Vamos a conocer lo que es la regla de acentuación. La regla de acentuación es clasificación de las palabras según su tonificación, ¿cierto? Segundo a palavra tônica. Essa é uma classificação, tá bom? Essa é a regra de acentuação. E para que nós conhecemos, para que nós compreendemos, miren com muita atenção na explicação que eu vou mostrar agora para vocês, certo? La clasificación de las palabras según su tonificación. Posición de la sílaba tónica. Miren que yo voy a mostrar. Existen palabras aguda, llana o grave, esdrújula sobre esdrújula, ¿cierto? Aguda, repita. Llana o grave, esdrújula sobre esdrújula, ¿cierto? E aguda, solo será aguda quando a última sílaba de la palavra. Aguda, última sílaba de la palavra. Salão, amor. Ejemplo acá, tá? Salão es la última sílaba tónica. Amor, mor es la última sílaba tónica. Compreenderam? Llana ou grave, penúltima sílaba de la palavra. Casa, historia. Tá? Es la penúltima. Y to es la penúltima. Casa, historia. Compreenderam? Esdrújula, antepenúltima sílaba de la palavra. Clásico. Miren que cla es la antepenúltima sílaba de la palabra. Fantástico. La palabra tónica es tas. Tas. Entonces, ahí, ustedes creo que están consiguiendo acompañar. Y sobre esdrújulas, cualquier sílaba que proceda a la antepenúltima. Mínima, mente. Mínimamente. Miren que esta es la palabra tónica, mi. Sobre esdrújula, cualquier sílaba que proceda a la antepenúltima. ¿Compreenderon ahí? Espero que sí. Vamos a continuar. Tenemos también la acentuación, según la posición de la sílaba tónica, de partir de cuando y los ejemplos. Vamos a conocer ahora. Agudas. Posição de la sílaba tónica. Agudas. De partir de quando termina em vocal N ou S. Certo? Solamente vai llevar tilde e quando for agudas, solamente quando termina em vocal N ou S. Certo? ¿Está claro para ustedes? Entonces vamos a continuar. Llanas o graves. No termina en vocal N o S. Ejemplo difícil, cáncer. ¿Comprendieron? Esdrújulas. Lleva tilde. Siempre lleva tilde. Todas las palabras esdrújulas lleva tilde. Música, clásico y así por delante. Sobre esdrújulas también siempre lleva tilde. Apágamelo, ágilmente y etcétera y etcétera. Entonces fijen acá y esta regla de acentuación. Yo no di ejemplo de agudas. Termina en vocal N o S. Perú, francés también. Solamente volviendo para que yo ponga los ejemplos para ustedes, ¿cierto? Y también
tenemos solamente estas explicaciones sobre la regla de acentuación. Pero ahora yo voy a poner las explicaciones que están en el libro de ustedes, que yo pido que acompañen conmigo la lectura, ¿cierto? Vamos ahí. En la página 62, vamos a leer sobre las reglas de acentuación. Lee la expresión y señala la sílaba más fuerte que cada una de las palabras. Música. Ustedes consiguen acompanhar qual é a palavra mais forte? Qual é a sílaba mais forte? Música. Conseguiram? Mapuche. Qual é? Aí a sílaba mais forte. Tá? Marcaram aí? Perfeito. Felicitações a todos os que estão acompanhando. Então, vamos a continuar. Observa que cada una de las palabras presenta una sílaba que se pronuncia más fuerte, pero una lleva tilde y otra no. ¿Sabes por qué eso ocurre? ¿Ustedes saben por qué eso ocurre? Si ustedes saben, ustedes van a poner ahí, porque yo expliqué sobre las reglas de acentuación ya, ¿cierto? Entonces vamos. No todas las sílabas de una palabra se pronuncian con igual fuerza, sino que una de ellas tiende a predominar sobre las demás que la acompañan. Esa diferencia en la pronunciación se conoce como acento prosódico. Sin embargo, la sílaba sobre la que recae el acento se denomina sílaba tónica, la que hemos aprendido anteriormente. Pero no todas esas sílabas que se pronuncian más fuertemente llevan el acento ortográfico, aquel tilde que tenemos allá, aquella acentuación. Eso ocurre porque el uso del acento ortográfico, que también es conocido como tilde, sigue algunas reglas, ¿cierto? Entonces ahora ustedes miren con atención en la página 63 del libro de ustedes y vamos a leer lo que está escrito allá. Mira cómo se clasifican las palabras de acuerdo con la posición ocupada por la sílaba fuerte. Posición de la sílaba tónica y los ejemplos que tenemos acá en el libro. La palabra aguda, última sílaba de la palabra. Comité, ¿tá? Aí no livro de ustedes estão estes exemplos. Llana ou grave, penúltima sílaba da palavra. Amigo. Qual é a palavra tônica aí? Mi, certo? Esdrújula, antepenúltima sílaba da palavra. Clássica. Qual é a sílaba tônica? Clá. Sobre esdrújula, qualquer sílaba que preceda a la antepenúltima, mínimamente. ¿Cuál es la sílaba tónica? Mi, mínimamente, ¿cierto? Ahora ustedes van a practicar lo que ya hemos aprendido hasta un ratito. Practica la pronunciación de las palabras a continuación, separándolas en sílabas y señalando la más fuerte. Palavra, silabeu, aguda, llana, esdrújula, sobre esdrújula. Ustedes van a marcar ahí, ¿cierto? La palabra canción, silla, últimamente, compás, camisa, cuéntaselo, melódico. Ustedes van ahí separar las sílabas. Silabeu significa aí separar as sílabas, tá? E vocês vão marcar se é aguda, llana, esdrújula ou sobre esdrújula. ¿Está bem? ¿Compreenderam? Então, ustedes já podem realizar aí. Agora, conoce as regras que rigen el uso de la tilde en español, ¿cierto? Entonces, vamos ahora a conocer. Posición de la sílaba tónica lleva el tilde cuando y los ejemplos.
Nosotros já hemos aprendido. Aguda, a palavra termina em vocal N ou S. Marroquí, inglês e parti. Llana, a palavra não termina em vocal NS. Lápis fácil, camisa. Esdrújula, siempre lleva tilde quando ella es esdrújula. Década, música e fantástico. Sobre esdrújula, siempre lleva tilde. Exemplo, apágamelo ágilmente, certo? Compreenderam aí? Estas regras são as regras básicas, pero necessitam de muita atenção para que vocês não se confundam, certo? Agora mirem com muita atenção na página 64. Os advérbios terminados em mente podem levar dois acentos prosódicos, el del adjetivo e el de la terminação mente. Se o adjetivo base tinha uma tilde, mirem aí. Esta se conservará quando formemos o advérbio. Exemplo, dócil mais mente. Forma a palavra docilmente, certo? Tilde de la palavra de origem, docilmente. Agora, continuando na página 64, na parte te toca a ti. Busca exemplos de palavras que se encasillan em cada uma das regras de acentuação apresentadas. As regras e os exemplos ustedes vão a poner aí. As regras já estão no livro e ustedes vão a poner solamente os exemplos. Agudas terminadas em vocal N ou S. Quais são estas palavras? Ustedes vão buscar aí, fazer uma pesquisa e vão a poner aí, certo? Llanas, não terminadas em vocal N ou S. Verifique quais são essas palavras llanas e ustedes vão a poner aí onde é acentuada, certo? Verifique, pesquise e podem poner em seus livros. Esdrújulas, todas são acentuadas. Busquem estas palavras e ponga cá na frente para exemplificar. Sobre esdrújulas também todas são acentuadas. Busquem essas palavras e completem o recuadro, certo? Agora, herramientas que nós hemos utilizados para compreender. Ditongos, hiatos e acentuação. Os ditongos são sequências de vocales que pertenecem à mesma sílaba. As palavras llevan tilde e solo se les corresponde seguindo as regras generales de acentuação. Acuífero, canción, náutico, adiós, después, certo? Estas são algumas regras aí, para que vocês compreendam também. Los hiatos são sequências de dois vocales que pertencem a sílabas tônicas. Fiquem aí, que pertencem a sílabas distintas, perdão. Observa as regras de acentuação das palavras com hiato. Letra A. As palavras com hiato formadas por dois vocales iguais ou por duas vocales abertas distintas seguem as regras generales de acentuação. B. As palavras com hiato formadas por uma vocal cerrada tônica e uma vocal aberta átona, ou por uma vocal aberta átona e uma cerrada tônica, sempre lleva tilde sobre a vocal cerrada, com independência de que lo exijam ou não as regras generales de acentuação. Exemplo, harmonia, grua, insinue, duo, rio, caída, raiz, cafeína, egoísmo, ouvir, dia, alegria. Certo? Estas explicações estão aí no livro de ustedes. A presença de uma H. Eu falei que uma H é a letra H em português. Intercalada não exime a obrigação de tildar, não exige a obrigação de acentuar, certo? A vocal tônica de hiato proíbe e burro. Então, mirem com muita atenção aí nas explicações. Agora, organiza-te
Y ustedes van a contestar lo que se pide en las próximas páginas. De la página 65. Sistematiza en la infografía los valores y ejemplos de uso de los pronombres relativos. Miren que acá ustedes van a contestar lo que ya hemos estudiado anteriormente, ¿cierto? Pronombres relativos. El, la, los, la, que. Lo que. El, la, los, las, cuál es. Dónde, quién es. Ustedes van a poner los valores y los ejemplos. Yo voy a ejemplificar el primero. Pronombres relativos, el, la, los, las, que. Los valores se refieren a un nombre ya mencionado. Los ejemplos, la casa que tenía una pileta no era muy grande. Esto es uno de los ejemplos que podemos utilizar. Entonces, ustedes van a volver las clases anteriores y van a verificar cómo van a contestar acá, ¿cierto? Desafíate. Ahora es también el momento de volver a las próximas clases y contestar la cuestión de número 1. Elige la forma correcta del relativo para completar las frases. Letra A. La guitarra. ¿Quieres comprar? Es muy cara. La guitarra. Ustedes van a contestar con la cuestión de la letra A. ¿Qué? El cual o dónde. B. Aquí hay 3 respuestas y no sé es la correcta. Ustedes van a contestar de la letra B. ¿Qué? ¿Cuál? ¿Quién? Letra C. Las casas, paredes estén viejas, deberían ser pintadas. Ustedes van a verificar ahí cuál es el relativo correcto. Si es que, cuyas o cuáles. D. Esta es una ciudad hospitalaria, ¿cierto? Todos los forasteros son bien recibidos. Ustedes van a marcar si es que, el cual, dónde. Entonces, pense ahí y también pueden volver a las clases anteriores y contestarem. Ahora, en la página 66, 2. En la cuestión 2 es así. ¿Conoces el cuento El Flautistas de Amelín? Lee un fragmento de esa famosa historia y pon la tilde sobre las palabras que lo requieran. Ahora es el desafío de ustedes, ¿cierto? Ustedes van a leer ahí y van a poner la tilde en el lugar correcto. Vamos a leer. Érase una vez, a la orilla de un gran río, una ciudad llamada Melín. Sus ciudadanos eran gente honesta que vivían felizmente en sus casas de piedra gris. Pedra cinza, ¿tá? Los años pasaron y la ciudad se hizo rica y próspera. Hasta que un día sucedió algo insólito que perturbó su paz. Las ratas de la ciudad comenzaron a multiplicarse. Primero atacaron las tiendas y graneros. Y cuando no les quedó nada, fueron por madera, ropa o cualquier cosa. Lo único que no comían era el metal. Los ciudadanos se manifestaron ante el ayuntamiento para que los librara de la plaga de ratas. Pero el consejo ya llevaba tiempo reunido tratando de pensar um plano. Ou seja, de pensar um plano para combater os ratos, tá bom? E nesse preciso instante, mientras los ciudadanos se agolpaban afuera, llamaron fuertemente a la puerta. Abrieron la puerta con miedo de las iras de la gente y vieron ante ellos un hombre alto, vestido con ropas de brillantes colores, con una larga pluma en su sombrero y una larga flauta dorada. Ahora, después que yo leí, creo que dio para que ustedes comprendan cuáles van a ser las palabras que van a llevar de ahí, ¿cierto? Entonces, ahora vamos para la cuestión de número 3. En español, algunos monosílabos se escriben de forma idêntica. Lleva una tilde, leva uma acentuação,
solo para diferenciar o sentido da palavra. Essa tilde se chama diacrítica, certo? Observa alguns de ellos e tenta descobrir qual é a tilde e qual não. Se necessitas, consulta um dicionário, tá? Vocês vão observar qual deles e tenta, vocês mandem descobrir aí quais lleva tilde e quais não lleva tilde, certo? Há um recuadro de verde que está assim. Monossílabo, significado em português, lleva tilde. Monossílabo T, significa que, vocês já sabem, chá em substantivo. Chá, em português, ele é um substantivo. Agora, em espanhol, ele leva acento, ele é acentuado, lleva tilde. Se leva, vocês vão marcar. Se não leva, não vão marcar, tá bom? T, um pronome em português, tá? Ele leva tilde, ele é acentuado. Se é acentuado, vocês vão marcar. Se não é, não marque. Mas, para contestar essas perguntas, vocês precisam voltar às classes anteriores que já estudamos para que vocês consigam realizar essa tarefa, certo? Se, significado em português, sim, advérbio de afirmação. Se leva tilde, em espanhol, vocês vão contestar que é si, certo? Ou marcar solamente com a X, com um X, tá bom? E assim por delante, si, tu, mi, ele. E vocês vão marcar aí se lleva tilde ou não. E vamos adelante. En la página 67, en la cuestión 4, acuérdate de los nombres de los instrumentos y ritmos musicales. Completa el crucigrama. A. Instrumento musical de forma triangular, com cuerdas colocadas verticalmente e que se toca com ambas manos. B. Instrumento musical de viento, formado por um tubo largo de metal que produz diversidade de sonidos, según la fuerza con la que la boca impele el aire. G. Género musical en español muy tradicional. Los ritmos generalmente son ejecutados con las palmas o golpeando los nudillos contra una mesa. D. Música de la región de Río de la Plata, difundida internacionalmente. E. Instrumento musical de viento, formado por un fuelle cuyos extremos se cierran por sendas cajas. Tiene llaves o telecas que permitem selecionar os sonidos. Instrumento de viento, em português, chamamos de instrumento de sopro, certo? Saxofone, a flauta, esses são os instrumentos de sopro que conhecemos, mas em espanhol chamado de instrumentos de viento, certo? Letra F. Instrumento musical de cuerda compuesto por una caja de resonancia en forma de 8, un mástil largo con trastes y cuerdas, generalmente 6, que se hacen sonar con los dedos. Y hay acá los crucigramas, este pequeño crucigrama, y ustedes van a completar cuál es la alternativa correcta, poner el nombre de los instrumentos musicales acá. ¿Está bien? Para isso, vocês podem ver as classes anteriores. E acá finalizamos a unidade 4. Pero também vocês vão realizar as tarefas do livro de atividades, que estão em las páginas, creio que seja em la página 21. ¿Está bem? Vamos solamente confirmar. De la unidade 4, nós vamos a contestar em las páginas 25 hasta la página 31. ¿Está bien, chicos? Contestem aí e não se olvidem de sacar as fotos e mandar para que eu haga as correções. ¿Está bien? Então, aproveitem, bom estudo. E se tiverem dúvida, podem perguntar.